iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? En este momento vamos a empezar un tema que puede ser bastante polémico. Vamos a hablar sobre el aborto, la eugenesia y la apología. Vamos primero a preguntarnos qué es un ser humano. Y al momento de preguntarnos qué es un ser humano, podemos irnos en dos partes. Lo que ha dicho los seres humanos acerca de sí mismos, de qué son, y lo que dice Dios de qué es un ser humano. Y sobre todo, qué es un ser humano no nacido. Entonces, vamos con Éxodo 21, del 22 al 25. Lo voy a leer. Dice, si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Este versículo se ha utilizado mucho para decir que en este caso la muerte de la mujer es la que debe pagarse vida por vida, no la muerte del no nacido. Sin embargo, si nos vamos al griego original, en el griego original aparece la palabra prefos, y es que se refiere al nacido y al no nacido. Esta palabra también es usada para cuando se habla de Juan el Bautista, cuando salta en el vientre. Y tenemos que meshakela es el griego para abortar, pero itza es el griego para salir o expulsar. Cambiando las palabras un poco, acá lo que dice es, si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y esta itza, es decir, el bebé sale de su vientre, ¿cierto? Pero sin haber muerte, y al mencionar la muerte habla del prefos, del no nacido, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido. Mas si hubiere muerte del prefos, no nacido, entonces pagarás vida por vida. Si lo vemos de esta manera, entonces podemos entender algo. Y es que Dios tiene claro algo, y es que para él la vida del no nacido es importante. Y de ahí partimos con el primer concepto de qué es el ser humano y sobre todo el no nacido. Y es que para Dios es importante y es una vida. Partimos de eso. Luego pasamos a lo que opina el hombre, o a lo que ha dicho el hombre. ¿Listo? ¿Se acuerdan del naturalismo? ¿Qué decía el naturalismo? Somos animales, nuestra existencia se reduce a que somos animales. Entonces, basado en eso, somos animales con instintos salvajes y selección natural del más fuerte. Este argumento básicamente se basaba en que el valor del ser humano era completamente relativo. ¿Con qué? Con la contribución que podía hacer a la sociedad. Y de aquí es que nace lo que llamamos eugenesia. Eu de bueno, genesia de nacido. Es decir, el bien nacido, la defensa del bien nacido. Pero ¿quién decide quién es el más apto entre nosotros? Y ahí es donde nace el concepto de buscar la raza aria o buscar la raza blanca que sea la única apta para reproducirse. Y se busca con eso una humanidad más limpia y mejor representada, donde eran no negros, no indígenas, no discapacitados, no deformes. Al fin y al cabo somos igual que animales, ¿cierto? Bajo esta premisa, Charles Darwin, que lo mencionó mi hermano Daniel, junto con John Galton, en sus libros hablaban, refiriéndose al hombre, de que casi nadie es tan ignorante para permitir que su peor animal tenga descendencia.
A la par también se hablaba y sostenían en las 12 tablas en donde decía que todo niño deforme debía ser asesinado. En ese momento se sustentaban en eso. Sin embargo, tiempo más tarde, el doctor John Harvey Kellogg, ¿le suena a Kellogg? Como a Kellogg's, ¿cierto? Sí, efectivamente era perteneciente a la familia fundadora de Kellogg's. Precisamente él habla de algo, y es sustituir una tasa selectiva de nacimientos por una tasa selectiva de muertes. Es decir, controlemos la muerte. En vez de controlar el nacimiento, controlemos la muerte del no nacido. Y es lo que llamamos eugenesia. En este caso, se escogería selectivamente quién merecería nacer y quién no, a través de 2 tipos de discriminación. La primera es la discriminación positiva, la cual se basa en premiar. Entonces vamos a premiar a las familias blancas, a las familias adineradas de la América naciente que quieren reproducirse. Vamos a premiarlas porque al fin y al cabo nos van a dar una humanidad más limpia. Y la discriminación negativa, que es la enfermedad del no apto, la prohibición del nacimiento, el control de la natalidad, la esterilización, el aborto y la segregación. De esa manera se va a controlar que precisamente el no nacido de parte de las razas que no fueran puras, por decirlo así, debían morir. Y ahí es donde se genera el manifiesto, que es terrible, y es el manifiesto de los 10 grupos de los más aptos. Y era, quien no estuviera en estos 10 grupos, entonces debía ser esterilizado, una esterilización forzada a las mujeres, precisamente era a los menos favorecidos en cuestión de economía también, y se basaba en el concepto de no tener que ayudar a quienes no aportan nada. Si no nos aportan, ¿para qué los ayudamos a nacer? Y pues bajo eso prohíben los matrimonios interraciales, eso es bajo la falacia de la dismorfia por raza, que dice que la capacidad craneal de la raza negra o de la raza afro es menor a la capacidad craneal de la raza blanca, lo cual es mentira y pues eso se ha desmentido con la ciencia. Entonces podemos ver cómo esto fue terrible. Imagínense eso, esterilización forzada a las personas indígenas, a las personas que no pertenecieran a este grupo de los 10 más aptos, y pues el concepto de eugenesia naciendo en la Sociedad Americana de la Eugenesia. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál creen que fue la respuesta cristiana a esto que pasó, a esto tan terrible? Uno diría, no, pues se levantaron y defendieron la vida. Pues imagínense que no. La respuesta fue mixta. Unos apoyaron el movimiento y otros simplemente se hicieron a un lado. Y de ahí es donde pudo avanzar tanto este concepto de la eugenesia. Luego hablamos del proyecto del genoma humano, que esto cambió todo. Y es cuando se logra sacar la conclusión de que no existen las razas, solo hay cadenas de ADN distintas y genes distintos, pero no hay razas. Basado en esto, la Sociedad Americana de la Eugenesia tuvo que cambiar su nombre. Y ahora se llama actualmente como la Sociedad Internacional de la Biología Social. Sociedad a la que pertenecía John Galton, Charles Darwin, Simone de Beauvoir, que lo habló la hermana Linda Paloma, y Margaret Sanger. Y acá es donde pasamos a esta parte. ¿Quién es Margaret Sanger? Es la fundadora de Planned Parenthood, la institución que se encarga de los abortos en todo el mundo, de poder financiarlos a través de un acto supuestamente misericordioso en donde yo te proveo la posibilidad de que tú decidas ser madre o no. Y quiero partir de algo, y es que ella tiene una frase que lo menciona en su libro, en donde habla precisamente del control de la natalidad, y es que lo más misericordioso por hacer para los miembros más pequeños es matarlos. Y bajo ese principio es que crea Planned Parenthood. Precisamente, ahora ustedes intentan entrar a la página de Planned Parenthood y dicen, nos avergonzamos completamente de lo que hizo nuestra fundadora. Pero unos meses antes, lo que tenían en su página era la siguiente frase. Los primeros intentos de nuestra fundadora, Margaret Sanger, siguen siendo el sello de la misión de Planned Parenthood. Entonces vemos cómo simplemente se esconden tras una máscara, pero la razón y la esencia sigue siendo lo mismo. Esta mujer era miembro activa del Ku Klux Klan. No sé si conocen bien qué es ese grupo. Era un grupo que defendía precisamente que la raza blanca era la única que podía sobrevivir y pues era bastante extremista, bastante violento y pues no es del todo legal que digamos. Y también tenemos algo, y es que Planned Parenthood lleva hasta la fecha 61.628.584 niños asesinados, mayormente saludables y de gestación avanzada, simplemente por no ser deseados.
Y eso supera por mucho la cifra del holocausto judío, que tan solo fue de 17 millones. Entonces, impresionante. Viendo ya todo esto y poniendo en contraste las dos definiciones que da el no nacido, tanto la que da el Señor, la que nos brinda el Señor, como la que ha intentado buscar el ser humano, podemos concluir algo. Y es que sea que puedas o no contribuir según lo que imponga una sociedad, el valor de la vida es que es reflejo de Dios. El no nacido debe nacer porque es reflejo de Dios, no porque contribuya, no porque es un futuro ingeniero, no porque es un futuro arquitecto, no porque me puede servir para hacer aseo, o porque me sacia un vacío en mi corazón, sino porque es reflejo de Dios. Tan solo por ese hecho debe nacer. Y vamos a ver, como cristianos, nosotros qué debemos hacer ante una situación de un aborto. Bien sea, estamos ante una persona un conocido que quiere abortar, abortó, o simplemente en la apología de la vida. Vamos a ir con el primer paso, y es que nosotros debemos reconocer el valor intrínseco de la vida antes de dar un argumento pro vida. Y ahí es donde yo les digo, nosotros no decimos, bueno, no abortes porque es que lo que estás abortando es un futuro siervo de Dios, o porque estás abortando es un futuro ministro de la alabanza. Nosotros lo que hacemos es básicamente que reconocemos el valor de la vida, pues somos cristianos. Más que pro vida, somos cristianos. Y defendemos la vida por Cristo, la vida que es reflejo de ese Cristo. Y acá básicamente podemos ver dos situaciones. La primera es que, como les digo, no se basa en un aporte en la sociedad y tampoco se basa en un concepto de tú eres apto o no eres apto. Entonces podemos ver acá esta hermosa mamá tuvo en su vientre gemelos de diferentes etnias, por decirlo así. Entonces vemos que es blanco y negrito. Y esto solo es posible porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios nadie es menor que el otro y Dios simplemente quiere reflejarse en medio del bebé y de la vida que sale. En segundo lugar, tenemos que reconocer abiertamente el momento en el que inicia la vida. ¿Cuándo inicia la vida? Cuando el espermatozoide entra al óvulo y la semilla es puesta. No antes, no cuando no después, antes no, pero no después, cuando el cúmulo, que es primero es un cúmulo de células y luego ahí sí, entonces se convierte en vida, no, es que se convierte en vida a los tantos meses, o no, es que nunca es vida, no. Para nosotros es claro que en el momento en que es fecundado el óvulo, empieza la vida. Y para nosotros eso no es negociable. Es decir, que la apología de la vida no se basa en decir, oye, no, la vida empieza en tal momento. Y entonces la otra persona me responde, no, en tal momento, no. Para nosotros es claro cuándo inicia la vida. Y en eso no se basa la apología de la vida. ¿Listo? Vamos con el siguiente paso. Y es que debemos reconocer abiertamente que tanto el feto como el bebé nacido tienen el mismo valor. Y acá yo quiero leer algo muy especial y es Génesis 25, pues 25 y 26, que dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué quiero mostrar con eso? Actualmente se han hecho estudios y se ha podido comprobar que gemelos y mellizos dentro de un mismo útero interactúan entre ellos desde muy temprana gestación. Entonces, no solamente interactúan en lo que pues, vamos básicamente del choque de movimientos, sino incluso se llegaba a pensar que tienen hasta caricias afectivas entre ellos. Y podemos ver acá una resonancia en donde precisamente el bebé coge el piecito del otro y se lo acerca, e interactúan entre ellos. Eso muestra precisamente que defendemos vida tanto cuando está en el vientre como cuando es nacida y que no solamente es una vida, porque yo he escuchado gente que lo dice así, que es vida primitiva. Ah, sí, es vida, pero es vida primitiva. Ah, sí, es vida, pero eso no es vida como la conocemos. No, realmente no. Es una interacción en donde se ve desde el vientre como, por ejemplo, dos hermanos buscan socializar entre ellos, interactuar entre ellos, incluso ser afectivos entre ellos. Y esto lo vemos también con Jacob, que dice que cuando salió cogido del talón de su hermano. Eso muestra también una interacción entre ellos en el vientre. Lo siguiente es que debemos prepararnos para la apologética y la defensa de los que no tienen voz. Proverbios 31:8 dice, según la Nueva Versión Internacional, que dice, levanta la voz por los que no tienen voz.
A veces podemos creer que somos imparciales o simplemente hacernos un lado y ser muy ambiguos con el tema, pero realmente yo siento y siempre lo he creído que eso nos será demandado. En el momento en que yo pude tener la posibilidad de hablar por quien no tiene voz, eso será recompensado en el cielo. Y asimismo, si no lo hice, también me será demandado. También debemos comprometernos para apoyar a las madres solteras. No es solo defender la vida, es apoyar a que el propósito se pueda desarrollar. Y acá quiero decir una frase que lo dijo el conferencista Joe Owen y me encantó, y es mejor callar cuando no puedes hablar la verdad con amor, o cuando vas a hablar del amor sin la verdad. ¿Y cuál es la verdad de nosotros? La verdad de Cristo. Entonces, eso que muestra que no es solo decirle, oye, no abortes, o culpar a la persona que abortó, porque abortaste, estuvo mal. Es decirle, ven, yo quiero ayudarte, permíteme ayudarte. Es una situación complicada, yo quiero ayudarte. Porque me interesa no solamente que no aborte, sino me interesa que ese propósito se pueda desarrollar. Porque ahí vamos al otro punto, y es que necesitamos también el alma de la madre, y próximamente el alma de ese bebé que pudo nacer. Vamos en el paso 6 a involucrarnos para defender la vida de los niños, no solo la de los no nacidos, sino de toda la infancia. Y acá hay algo importante, muchas veces nosotros podemos marchar, decir, no, estamos en contra del aborto y hablo por los que no tienen voz y me interesan los bebés, pero trato terrible a mis hijos, pero trato terrible a los niños que se me pasan por enfrente. De ahí nosotros no estamos teniendo nada de coherencia. Nosotros nos interesa los niños como Cristo amó a los niños también. El Señor mismo nos pide que seamos como niños. Y eso es porque para Dios los niños tienen un valor muy especial en su corazón. Y asimismo no solo es defender al no nacido, sino es entender que la infancia es de Dios, que buscamos guardar una infancia para Dios, una nueva generación para Dios y que amamos a los niños así como Cristo ama a los niños también. Y por último, el último paso, debemos compartir el evangelio con las mujeres que han abortado o piensan hacerlo. No se trata de, y a veces pasa que es como, no quiero que abortes, pero entonces lastimosamente la mujer decidió hacerlo y abortó, y entonces, no, ya no, usted ya abortó, no, pues ya no le hablo, y me voy. No, se trata precisamente de llegar al alma. ¿Cómo le vamos a hablar a una madre y decirle, oye, hay que cuidar la vida que tienes en tu vientre si esa madre no conoce al dador de vida? Si esa madre no ha tenido un contacto, no ha tenido una relación, no ha podido tener un encuentro con Cristo, que es el dador de vida. Nosotros somos quienes le presentamos ese Cristo a esa mujer que quiere abortar o a esa mujer que ya abortó y probablemente se sienta culpable por eso o probablemente se sienta orgullosa por eso, porque también lo podemos encontrar que pasan en situaciones. Es necesario que nosotros primero seamos cristianos antes de provida. Nosotros somos primero cristianos y buscamos velar por el alma de la madre, del no nacido, de la familia. Buscamos en verdad velar por el propósito de Dios. Y acá quiero terminar con 3 puntos básicos, y es, nosotros no intentamos ganar una discusión. Cuando hablamos de apología a la vida, cuando hablamos de hablar en contra del aborto, yo la verdad no me sentiría orgullosa si usted me dice, hermana Estefanía, usé tus pasos y ahora le gané la discusión a mi profesor en el colegio. Y la conversión del profesor. O, uy, es que tuvieras yo, mira, me puse a hablar con una mujer feminista y le gané la discusión a la mujer feminista. Pero mi pregunta es, ¿la evangelizaste? Nosotros más que ganar una discusión, queremos una conversión. No hay un ganador en una discusión si no hubo una conversión. Y es necesario que nosotros velemos por esto. ¿Por qué? Porque a veces caemos en hablar de argumentos que realmente no tienen fundamento. Nosotros no tenemos que defender y sacar explicaciones de la palabra de Dios porque ella se defiende por sí solita. Nosotros hablamos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Y por último, nosotros debemos presentar en todo momento y sobre todo en esta situación a un Dios de vida, a un Dios de propósito y a un Dios que desde el vientre nos conoce. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.